Hay momentos en la vida donde las decisiones que tomamos parecen no tener sentido para quienes nos rodean. Momentos donde el mundo entero parece gritar que estamos equivocados, que estamos cometiendo el error más grande de nuestra existencia. Y sin embargo, en lo profundo de nuestro corazón, sabemos que estamos haciendo exactamente lo correcto. Mi nombre es Elena, y a mis 72 años, tomé una decisión que dejó a todos a mi alrededor completamente desconcertados. Una decisión que hizo que mi abogado casi perdiera la paciencia conmigo, que provocó que mis hijos me suplicaran reconsiderar, y que causó que mis amigas pensaran que había perdido la razón. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Yo guardaba un secreto que cambiaría todo. Permíteme llevarte en este viaje, un viaje que comenzó en la fría oficina de un abogado, o que en realidad había empezado muchos años antes, en un pequeño café, donde dos jóvenes soñadores se miraron a los ojos por primera vez, y creyeron que el amor podría conquistarlo todo. La oficina del abogado Martínez era exactamente como uno esperaría. Paredes forradas de libros de leyes, un escritorio de caoba que había visto mejores días, y ese olor particular a papel viejo y café recalentado que parecía impregnar todos los despachos legales del mundo. Yo estaba sentada en una de esas sillas de cuero que crujen cada vez que te mueves, con los documentos del divorcio frente a mí. 50 años de matrimonio resumidos en una pila de papeles llenos de términos legales que convertían una vida compartida en simples números y posesiones materiales. El señor Martínez me miraba con una mezcla de preocupación y frustración apenas contenida. Era un hombre de unos 50 años, con canas prematuras en las sienes y la expresión de alguien que había visto demasiados casos como el mío, o al menos eso creía él. Señora Elena, por favor, me dijo por lo que debía hacer la 10ª vez esa tarde. Tiene que entender lo que está a punto de hacer. Está renunciando a la casa, a los ahorros, a la pensión de su esposo. Está dejándole todo a Roberto. Después de 50 años de matrimonio, se está yendo sin nada. Yo asentí con calma, mis manos arrugadas pero firmes descansando sobre mi regazo. Lo entiendo perfectamente, señor Martínez. ¿Lo entiende? Su voz subió una octava. Señora, con todo respeto, tiene 72 años. ¿Cómo va a mantenerse? ¿Dónde va a vivir? Su esposo tiene una pensión considerable. La casa está completamente pagada. Hay ahorros que ustedes dos construyeron juntos durante décadas. Legalmente, tiene derecho a la mitad de todo, como mínimo. Y dado que fue usted quien cuidó del hogar durante la mayor parte de su matrimonio, mientras él construía su carrera, cualquier juez le concedería incluso más. Sonreí suavemente. Podía ver la confusión genuina en sus ojos. La preocupación sincera. Era un buen hombre, solo tratando de hacer su trabajo. Aprecio su preocupación, de verdad. Pero mi decisión está tomada. ¿Pero por qué?, preguntó, dejando caer sus manos sobre el escritorio con exasperación. He representado a muchas mujeres en casos de divorcio, especialmente mujeres de su generación que sacrificaron sus propias carreras para apoyar a sus esposos. Usted merece estar protegida financieramente. Es su derecho. No todo en la vida se trata de derechos legales, señor Martínez, respondí tranquilamente. A veces se trata de hacer lo correcto en el corazón. Él se reclinó en su silla, estudiándome como si intentara resolver un acertijo imposible. Él la está presionando para que haga esto. Porque si es así, puedo ayudarla. Hay recursos, protecciones legales. No, lo interrumpí gentilmente. Roberto ni siquiera sabe que voy a hacer esto. De hecho, probablemente estará tan sorprendido como usted cuando vea los papeles firmados. Entonces no lo entiendo. Después de medio siglo juntos, él es quien pide el divorcio. Él es quien conoció a alguien más. Conoció a alguien más joven. Completé por él, sin amargura en mi voz. Sí, lo sé. Carmen tiene 45 años. Es vibrante, llena de energía, y le hace sentir cosas que probablemente pensó que había perdido para siempre. Exactamente, exclamó el abogado. Él la está dejando después de 50 años por una mujer casi 30 años más joven. ¿Y usted quiere regalarle todo? Señora Elena, discúlpeme, pero esto no tiene ningún sentido. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo el peso familiar de mis años en mis rodillas, pero también la ligereza de alguien que conoce un secreto maravilloso. Tiene razón, señor Martínez.
No tiene sentido. No para usted. No para mis hijos, no para nadie que esté mirando esta situación desde afuera, pero para mí, tiene todo el sentido del mundo. Caminé hacia la ventana de su oficina, observando la ciudad abajo. Las personas caminaban apresuradas, cada una atrapada en su propio mundo, en sus propias preocupaciones. ¿Cuántas de ellas entendían realmente lo que significaba jugar el juego largo de la vida? Voy a contarle algo, dije, girándome para mirarlo. Cuando era joven, mi padre me enseñó a jugar ajedrez. Yo era impaciente, siempre quería capturar las piezas del oponente inmediatamente. Pero él me enseñó que a veces el verdadero poder está en sacrificar tus piezas, en parecer que estás perdiendo, mientras secretamente estás preparando el jaque mate. El abogado frunció el ceño, claramente confundido. Con todo respeto, señora, esto no es un juego de ajedrez. Es su vida real, su futuro financiero. Tiene razón, asentí. Es mucho más importante que un juego. Por eso es aún más crucial hacer el movimiento correcto. Así que, por favor, prepare los documentos como le he indicado. Roberto se queda con la casa, con los ahorros, con su pensión completa. Yo no pediré nada. Al menos déjeme incluir una pensión alimenticia temporal. Suplicó. Algo para que pueda mantenerse mientras encuentra dónde vivir. No será necesario. ¿Tiene familia con quien quedarse? ¿Sus hijos? Mis hijos tienen sus propias vidas, sus propias familias. No quiero ser una carga para ellos. Entonces, ¿dónde? Señor Martínez, lo interrumpí firmemente, pero con amabilidad. Confíe en mí. Voy a estar bien. Mejor que bien, de hecho. Él me miró durante un largo momento, y luego suspiró profundamente, derrotado. Está bien, prepare los documentos como usted desea. Pero quiero que sepa que esto va contra todos mis instintos profesionales, y necesito que firme un documento adicional que establezca que tomó esta decisión por su propia voluntad, completamente informada de sus derechos legales, y contra mi consejo expreso. Por supuesto, sonreí. Firmaré lo que sea necesario. Mientras él comenzaba a revisar los documentos, agregando las cláusulas finales, yo volví a sentarme y dejé que mi mente vagara hacia atrás en el tiempo, hacia un café pequeño en el distrito antiguo de la ciudad, donde una joven de 22 años, con sueños en los ojos, conoció a un joven estudiante de ingeniería que le prometió el mundo. Era 1976. Y el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas. Yo trabajaba en una pequeña librería que mi tía había abierto años atrás. Un refugio acogedor lleno de historias en papel y el aroma inconfundible de libros nuevos mezclado con el café que servíamos a nuestros clientes habituales. Roberto entró un martes lluvioso, sacudiendo las gotas de agua de su abrigo barato, con sus gafas empañadas y una sonrisa tímida que inmediatamente me llamó la atención. Llevaba una mochila llena de libros de ingeniería, y tenía esa mirada de determinación mezclada con agotamiento que caracteriza a los estudiantes universitarios que trabajan mientras estudian. ¿Tienen fundamentos de termodinámica?, preguntó, y su voz era suave pero segura. Yo le indiqué la sección de textos técnicos, y mientras él buscaba, comencé a preparar café. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero cuando encontró el libro le ofrecí una taza. Pareces necesitarlo, le dije con una sonrisa. Él se ruborizó, ajustándose las gafas de una manera que después descubriría era su gesto nervioso característico. ¿Está novio? Rió. Llevo 36 horas despierto. Tengo un examen mañana y trabajo en la construcción por las noches para pagar la universidad. Nos quedamos hablando durante 2 horas. Él me contó sobre sus sueños de convertirse en ingeniero, de construir cosas que duraran generaciones, de hacer una diferencia en el mundo. Yo le hablé sobre mi amor por los libros, por las historias, por la magia de las palabras que podían transportarte a mundos completamente diferentes. Cuando finalmente se fue, prometió volver, y lo hizo. Al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, cada visita se hacía más larga. El café se convirtió en conversaciones. Las conversaciones se convirtieron en paseos después de mi turno. Los paseos se convirtieron en cenas, en pequeños restaurantes donde compartíamos un plato porque ninguno de los dos tenía mucho dinero. 6 meses después, mientras caminábamos por el parque bajo las estrellas,
Roberto se detuvo y tomó mis manos. Elena dijo, y en su voz había una mezcla de nerviosismo y determinación que haría que mi corazón se derritiera. No tengo mucho que ofrecerte ahora. Vivo en un apartamento diminuto. Trabajo en 2 empleos y todavía me falta 1 año y medio para graduarme. No tengo dinero para un anillo elegante ni para una boda grandiosa. Pero te amo. Te amo con cada fibra de mi ser y sé, con absoluta certeza, que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Se arrodilló allí mismo, en el pasto húmedo, y sacó un pequeño anillo de plata, con la piedra más pequeña que hubiera visto jamás. ¿Te casarías conmigo? Lloré. Lloré, y reí al mismo tiempo, y lo jalé de vuelta a sus pies para besarlo. Sí, susurré contra sus labios. 1000 veces sí. Nos casamos 3 meses después en una ceremonia pequeña. Yo usé un vestido blanco sencillo, que mi madre había usado en su propia boda. Roberto usó su único traje. Planchaba con tanto cuidado que las líneas eran perfectas. Teníamos 23 pesos entre los dos, después de pagar por la pequeña recepción. Pero éramos los más ricos del mundo porque nos teníamos el uno al otro. Los primeros años fueron difíciles de maneras que la gente joven de hoy probablemente no puede imaginar. Vivíamos en un apartamento de una habitación donde la calefacción no funcionaba bien en invierno y donde teníamos que poner ollas para recoger el agua cuando llovía porque el techo goteaba. Roberto trabajaba durante el día en la construcción y estudiaba por las noches. Y yo seguía trabajando en la librería de mi tía mientras tomaba cursos nocturnos de literatura. Pero éramos felices, increíblemente felices. Los viernes por la noche, cuando ambos estábamos agotados, nos acurrucábamos en nuestro pequeño sofá de segunda mano y leíamos juntos. Yo le leía poesía y novelas, y él me explicaba los principios de ingeniería que estaba aprendiendo, haciendo que incluso las ecuaciones más complejas sonaran como magia. Algún día, me prometía, voy a construir para ti la casa más hermosa. Tendrá una biblioteca enorme, con ventanas que den al jardín, y estantes del piso al techo para todos los libros que quieras. Y tendrá una cocina amplia, donde podamos cocinar juntos, y un porche donde podamos sentarnos en las tardes a ver el atardecer. Y yo le creía cada palabra, porque la decía con tal convicción, con tal amor en sus ojos, que era imposible no creer. Cuando Roberto finalmente se graduó, fue el día más feliz de nuestras vidas hasta ese momento. Lo vi caminar por ese escenario para recibir su diploma, y mi corazón se hinchó de orgullo. Todos esos años de sacrificio, todas esas noches sin dormir, todas esas comidas sencillas y ropa remendada, todo había valido la pena. Su primer trabajo como ingeniero no pagaba tanto como esperábamos, pero era suficiente para mudarnos a un apartamento más grande, uno donde el techo no goteaba y la calefacción funcionaba. Compramos muebles nuevos, pieza por pieza, ahorrando cuidadosamente cada mes. Y luego llegaron los niños. Primero Diego, con sus ojos grandes y curiosos que eran exactamente como los de Roberto. 3 años después, Sofía, con mi temperamento tranquilo y amor por las historias. Mi corazón se expandió de maneras que nunca supe que eran posibles. Tomamos la decisión juntos de que yo me quedaría en casa con los niños mientras eran pequeños. No fue fácil financieramente, pero Roberto estaba ascendiendo en su compañía, y ambos creíamos que darles a nuestros hijos un hogar estable, con al menos uno de nosotros presente, era importante. Esos años criando a Diego y Sofía fueron algunos de los más dulces de mi vida. Sí, había días difíciles, días donde me sentía agotada, y preguntándome si había perdido mi propia identidad en el proceso de convertirme en esposa y madre. Pero Roberto siempre estaba ahí, recordándome que era más que eso, que era su compañera, su igual, su amor. En nuestro 10º aniversario, Roberto finalmente había ahorrado lo suficiente para el pago inicial de una casa. No era la mansión con la biblioteca que había prometido, pero tenía 3 habitaciones, un pequeño jardín y potencial. Es un comienzo, dijo mientras me mostraba la casa por primera vez. Y año tras año la haremos más nuestra, la convertiremos en el hogar de nuestros sueños. Y así lo hicimos. Año tras año mejoramos algo. Roberto construyó estantes en la sala que se convirtió en mi pequeña biblioteca.
Plantamos flores en el jardín. Pintamos las habitaciones de los niños con los colores que ellos eligieron. Cada mejora era un acto de amor. Una manera de construir no solo una casa, sino un hogar lleno de recuerdos y sueños cumplidos. Los años pasaron en un hermoso borrón de cumpleaños, graduaciones, primero, amores, corazones rotos, y todos los pequeños momentos que componen una vida. Roberto continuó ascendiendo en su carrera, eventualmente convirtiéndose en uno de los ingenieros principales de su compañía. Yo, una vez que los niños fueron mayores, retomé mis estudios y eventualmente comencé a dar clases de literatura en una escuela secundaria local. Éramos felices, no perfectos porque ninguna pareja lo es, pero felices en las maneras que importan. Teníamos desacuerdos, por supuesto. Noches donde nos íbamos a dormir sin hablarnos. Momentos de frustración cuando el dinero era ajustado, o cuando la crianza de los hijos nos desafiaba. Pero siempre volvíamos el uno al otro. Siempre encontrábamos nuestro camino de regreso. Celebramos 25 años de matrimonio con una renovación de votos. Los niños y adolescentes estuvieron allí, junto con nuestras familias y amigos más cercanos. Roberto me regaló un nuevo anillo, uno mucho más hermoso que el pequeño anillo de plata que me había dado cuando éramos jóvenes y pobres. Pero yo todavía usaba el original en una cadena alrededor de mi cuello, cerca de mi corazón, porque representaba algo que ningún dinero podía comprar. El amor joven y puro que había crecido y madurado con nosotros. 25 años más. Brindó Roberto esa noche, sus ojos aún brillando cuando me miraba de la misma manera que lo hacían en aquel café hace tantos años atrás. 25 años más. Repetí, creyendo completamente que tendríamos exactamente eso y más. Si tuviera que señalar exactamente cuándo comenzaron los cambios, diría que fue alrededor de nuestro 40º aniversario de bodas. Pero, si soy completamente honesta conmigo misma, probablemente las señales estuvieron ahí mucho antes. Tan sutiles que las pasé por alto o decidí ignorarlas. Roberto había alcanzado la cima de su carrera. Era socio en su firma. Supervisaba proyectos importantes. Viajaba frecuentemente para consultas. Estaba en su elemento haciendo exactamente lo que había soñado hacer cuando era ese joven estudiante con grandes ambiciones. Yo había terminado mi carrera docente unos años antes, retirándome después de 25 años, enseñando literatura a generaciones de estudiantes. Había sido una carrera satisfactoria, llena de esos momentos mágicos cuando ves a un estudiante enamorarse de un libro o descubrir el poder de las palabras. Pero ahora estaba en casa, con más tiempo libre del que había tenido en décadas. Al principio, disfruté de mi retiro. Leía todos los libros que había guardado en mi lista. Tomaba clases de pintura. Me ofrecía como voluntaria en la biblioteca local. Pasaba tiempo con nuestros nietos cuando Diego y Sofía los traían a visitarnos. Era una vida tranquila, satisfactoria. Exactamente lo que había imaginado para esta etapa de mi vida. Pero Roberto parecía estar moviéndose en dirección opuesta. En lugar de desacelerar a medida que se acercaba a su propia jubilación, parecía estar acelerando. Aceptaba más proyectos, trabajaba más horas, viajaba más. Solo unos años más. Me decía cuando yo sugería que quizás era tiempo de retirarse. Solo quiero asegurarme de que nuestra jubilación sea completamente segura. Que tengamos suficiente para viajar y hacer todas las cosas que hemos hablado. Era una razón razonable, así que no presioné, pero empecé a notar otras cosas pequeñas. La manera en que revisaba su teléfono constantemente, incluso durante la cena. Las llamadas que tomaba en otra habitación, los fines de semana que decía que necesitaba ir a la oficina para trabajo crítico, que no podía esperar. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Roberto nunca me había dado ninguna razón para dudar de él en 50 años. ¿Por qué empezar ahora? Luego vino su 70 cumpleaños. Habíamos planeado una fiesta grande con toda la familia y amigos. Pasé semanas organizándola, queriendo que fuera perfecta para él. Pero, 2 días antes del evento, anunció que tenía que volar a otra ciudad para una consulta de emergencia. No puedo evitarlo, Elena dijo, evitando mi mirada. Es un cliente importante y específicamente pidieron por mí. Es tu cumpleaños 70. Roberto respondí, tratando de mantener la frustración fuera de mi voz. Hemos invitado a más de 50 personas. Los niños están volando desde diferentes ciudades. Los nietos están tan emocionados. Lo sé, y lo siento muchísimo.
Pero esto es importante para la firma. Regresaré para la cena, lo prometo. No regresó para la cena. De hecho, no regresó hasta 2 días después. Mucho después de que todos los invitados se hubieran ido. Después de que yo vi pasado su cumpleaños real, sonriendo y haciendo excusas, mientras nuestros hijos me miraban con preocupación en sus ojos. Cuando finalmente llegó a casa, lucía agotado, pero también diferente de alguna manera. Había una cierta culpa en sus ojos que me hizo sentir un nudo en el estómago. «Lo siento mucho», dijo, y sonaba sincero. La reunión se extendió más de lo esperado. Quise creerle. Dios, cómo quería creerle, pero algo en mi interior susurraba que había más en la historia. Los siguientes meses fueron difíciles. Roberto parecía distante, distraído. Cuando estábamos juntos, él estaba físicamente presente, pero mentalmente a kilómetros de distancia. Las conversaciones que antes fluían naturalmente, ahora se sentían forzadas. Las risas que antes llenaban nuestra casa se volvieron raras. Una noche, después de la cena, finalmente reuní el coraje para preguntarle directamente: «Roberto, ¿hay algo que necesites decirme?» Él levantó la vista de su teléfono, sorprendido. «¿A qué te refieres? Siento que estás a kilómetros de distancia últimamente. Incluso cuando estás aquí, no estás realmente aquí». Hubo un momento donde pensé que podría decirme la verdad, lo que sea que fuera, pero luego su expresión se cerró. «Solo es trabajo, Elena. Estoy bajo mucha presión con varios proyectos grandes. Quizás deberías considerar retirarte», sugerí suavemente. «Tenemos suficiente dinero ahorrado. Podríamos finalmente hacer todos esos viajes que hemos planeado. Pasar tiempo con los nietos. Disfrutar de estos años juntos». «No estoy listo para retirarme», respondió, y había un tono de irritación en su voz que raramente dirigía hacia mí. «No todos están listos para sentarse y esperar a que la vida termine». Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Era así como me veía ahora. Como alguien que simplemente estaba sentada esperando al final. «No estoy hablando de esperar a que la vida termine», dije calmadamente, aunque sentía lágrimas picando en mis ojos. «Estoy hablando de vivir la vida que hemos construido juntos, de disfrutar de los frutos de 50 años de trabajo duro. Tú disfruta de tu vida, Elena. Yo disfrutaré de la mía». Fue la primera vez, en nuestro matrimonio, que él había hablado de nuestras vidas como entidades separadas, en lugar de la vida compartida que siempre habíamos tenido. Esa noche, nos acostamos en el mismo lado de la cama en el que habíamos dormido durante décadas, pero podría haber habido un océano entre nosotros. Lloré en silencio en la oscuridad, preguntándome qué había salido tan terriblemente mal. En las semanas siguientes, intenté hablar con mis amigas sobre mis preocupaciones, pero me sentía tonta. ¿Qué iba a decir? Que mi esposo estaba trabajando mucho, que parecía distraído. Eran quejas tan comunes, tan mundanas, y parte de mí no quería ser real, lo que temía al decirlo en voz alta. Luego vino la noche que cambió todo. Era un viernes por la tarde. Roberto me había dicho que tenía una cena de negocios y que llegaría tarde. Yo había planeado una tranquila noche para mí, tal vez con un buen libro y una copa de vino, pero alrededor de las 9, mi teléfono sonó. Era Sofía, nuestra hija. «Mamá», su voz sonaba tensa. «Necesito que vengas a mi casa. Ahora». «¿Qué pasa? Los niños están bien. Los niños están bien. Solo por favor ven». El viaje a la casa de Sofía fue lleno de preocupación. Ella sonaba tan seria, tan preocupada. Cuando llegué, ella estaba esperándome en la puerta, y la expresión en su rostro confirmó que algo estaba muy mal. «Mamá», comenzó, y vi lágrimas en sus ojos. No sé cómo decirte esto. Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué es, cariño? Me estás asustando». Ella tomó una respiración profunda. «5 y a papá hoy. En ese nuevo restaurante italiano en el centro, el que acababa de abrir». «¿Sí?», dije confundida. «Dijo que tenía una cena de negocios». Mamá no estaba solo, y no parecía una cena de negocios. El piso pareció desaparecer debajo de mis pies. «¿Qué quieres decir? Estaba con una mujer más joven, y la forma en que la miraba, la manera en que le sostenía la mano sobre la mesa». La voz de Sofía se quebró. «Lo siento mucho, mamá.
Quise no decírtelo, convencerme de que estaba viendo cosas, pero no puedo. No puedo quedarme callada y verte no saber. Me senté pesadamente en el sofá de Sofía, sintiendo como si todo mi mundo se estuviera desmoronando. ¿Estás segura de que era él? Completamente segura, mamá. Él no me vio. Estaban en un rincón privado y salí antes de que me viera, pero era definitivamente papá. Las siguientes horas fueron un borrón. Sofía me rogó que me quedara con ella esa noche, pero yo necesitaba ir a casa. Necesitaba confrontar a Roberto. Necesitaba escuchar la verdad de sus propios labios. Llegué a casa alrededor de medianoche. Roberto aún no había regresado. Me senté en la oscuridad de nuestra sala, en el sofá que habíamos elegido juntos hace 20 años, rodeada de todas las pequeñas cosas que componían nuestra vida compartida, fotos de nuestros nietos en las paredes, los libros en los estantes que él había construido para mí, el reloj antiguo que habíamos comprado en nuestro viaje de aniversario a París. Cada objeto era un recordatorio de la vida que habíamos construido, las promesas que habíamos hecho, el amor que pensé que teníamos. Cuando finalmente escuché su llave en la puerta, pasada la 1 de la mañana, me enderecé. Él entró, claramente sorprendido de encontrarme despierta. —Elena, ¿qué haces levantada? —Sofía te vio esta noche —dije simplemente—, en el restaurante italiano, con una mujer. En la tenue luz, vi cómo su rostro se ponía pálido. Hubo un momento de silencio que se sintió como una eternidad. —Puedo explicarlo —dijo finalmente. —Por favor —respondí, mi voz sorprendentemente calmada, considerando que sentía como si mi corazón se estuviera rompiendo en 1000 pedazos. —Por favor, explícalo. Roberto se sentó en el sillón frente a mí, sus manos temblando ligeramente. En la tenue luz de la sala, pude ver cada línea de cansancio en su rostro, cada año de nuestras 5 décadas juntos marcado en su piel. —Su nombre es Carmen —comenzó, y con esas palabras, mi sospecha se convirtió en realidad innegable. Trabaja en la firma, en el departamento de arquitectura, tiene 45 años. Cada palabra era como una puñalada, pero me mantuve inmóvil, necesitando escucharlo todo. —¿Cuánto tiempo? —pregunté. 6 meses, admitió, sin poder mirar a mis ojos. Empezó inocentemente, solo conversaciones sobre proyectos. Ella es brillante, apasionada por su trabajo. Me recordaba a... Se detuvo. A mí. Terminé por él con una risa amarga, a cómo yo era cuando era joven. Él finalmente levantó la vista, y vi lágrimas en sus ojos. No fue mi intención, Elena. Nunca quise lastimarte. Nunca pensé que sería de esas personas que engañan a su esposa después de 50 años. Mi voz subió, toda la calma que había mantenido finalmente rompiéndose. Después de 50 años, Roberto, después de construir una vida juntos, de criar hijos juntos, de prometernos estar juntos hasta que la muerte nos separe. Lo sé, susurró. Lo sé, y me odio a mí mismo por esto. Pero Elena, tengo que ser honesto contigo, tengo que ser honesto conmigo mismo. Cuando estoy con ella, me siento vivo de una manera que no he sentido en años. Me siento joven otra vez, lleno de posibilidades. ¿Y yo? Pregunté, lágrimas finalmente cayendo por mis mejillas. ¿Yo te hago sentir viejo, muerto? No, eso no es lo que quiero decir. Se levantó, intentando acercarse, pero yo levanté una mano para detenerlo. Entonces, ¿qué quieres decir, Roberto? Explícame cómo después de medio siglo juntos, de repente ya no soy suficiente para ti. No es que no sea suficiente, dijo, frustración mezclándose con su culpa. Es que, Elena, mírate honestamente, míranos honestamente. Nos hemos convertido en esas personas mayores que solíamos ver cuando éramos jóvenes. Hablamos del pasado más que del futuro. Nuestras conversaciones son sobre citas médicas y nietos y la misma rutina día tras día. Eso se llama vida, Roberto. Eso se llama envejecer juntos. Algo que prometimos hacer. Pero no estoy listo para ser viejo, exclamó, y había desesperación en su voz. Tengo 70 años, pero me siento como si todavía tuviera tanto que dar, tanto que experimentar. Y cuando estoy con Carmen, es como si el tiempo retrocediera. Ella me hace sentir como si pudiera conquistar el mundo otra vez. ¿Y qué pasa cuando ella tenga 70 y tú tengas 95? Pregunté secamente. ¿O encontrarás otra mujer de 45 para que te haga sentir joven?
entonces también no lo sé, admitió. Y esa honestidad de alguna manera dolió aún más. No tengo todas las respuestas, Elena. Solo sé que la amo, y eso me está desgarrando, porque también te amo a ti. He amado mi vida contigo, pero ya no soy feliz aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas esas décadas juntas, reducidas a «ya no soy feliz aquí», como si nuestro matrimonio fuera una casa que ya no le gustaba, que ya no se ajustaba a sus necesidades. «¿Qué quieres hacer?», pregunté finalmente, mi voz plana de agotamiento emocional. «Quiero el divorcio», dijo en voz baja. «Lo siento, Elena. Sé que esto es terrible. Sé que te estoy destruyendo. Pero no puedo seguir viviendo una mentira. No sería justo para ninguno de los dos». «¿Justo?», repetí. «Nada de esto es justo, Roberto. Justo sería que mantuvieras tus votos. Que recordaras cada promesa que me hiciste. Lo sé. Tienes razón. Soy el villano aquí. Y lo acepto completamente. Por eso en el divorcio me aseguraré de que estés cuidada. La casa es tuya. La mitad de mis ahorros, mi pensión. Guárdatelo», lo interrumpí, sorprendiéndolo. «Guárdate tu dinero, tu pensión, tu casa. No quiero nada de ti». «Elena, no seas ridícula. Tienes derechos legales. Y no voy a dejarte sin nada después de todo lo que has sacrificado». «Dije que no quiero nada», repetí, levantándome del sofá. «Voy a dormir en la habitación de huéspedes esta noche. Mañana llamaré a un abogado y comenzaremos este proceso, pero lo haremos a mi manera». Lo dejé allí, parado en medio de nuestra sala, confundido por mi reacción. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas, o tal vez ira explosiva. No esperaba esta calma fría, esta determinación que estaba sintiendo, porque en ese momento, en medio del dolor más profundo que había experimentado, una idea había comenzado a formarse en mi mente. Un plan que tomaría todo lo que Roberto quería saber sobre mí y lo daría vuelta. Él pensaba que me conocía, pensaba que sabía exactamente cómo reaccionaría, qué haría. Después de 50 años, ¿por qué no lo haría? Pero había cosas sobre mí que Roberto no sabía, secretos que había guardado no por malicia, sino porque nunca había parecido importante mencionarlos. Hasta ahora, 3 días después de esa terrible conversación con Roberto, me reuní con el abogado Martínez por primera vez. Diego y Sofía habían insistido en acompañarme, pero les había dicho que necesitaba hacer esto sola. La verdad era que no quería que nadie, ni siquiera mis hijos, supiera lo que estaba a punto de hacer. Aún no, mientras el señor Martínez continuaba protestando sobre los términos del divorcio que yo había solicitado. Mi mente vagó un recuerdo de hace 30 años, uno que Roberto nunca conoció completamente. Era el año 1996. Diego tenía 24 años y estaba terminando su maestría. Sofía tenía 21 y estaba en su último año de universidad. Yo tenía 46 años y acababa de empezar mi carrera docente unos años antes. Mi tía Margarita, la mujer que me había dado mi primer trabajo en su librería tantos años atrás, había fallecido. Fui a su funeral con el corazón partido, recordando todas las tardes que había pasado en esa librería llena de magia, donde había conocido a Roberto, donde había descubierto mi amor por la literatura. Después del funeral, el abogado de mi tía me pidió que me quedara. Aparentemente, había dejado un testamento, y yo estaba mencionada en él. «Tu tía te apreciaba mucho», me dijo el abogado. «Nunca tuvo hijos propios y siempre te consideró como una hija. Por eso te está dejando su propiedad más valiosa». Me entregó documentos que mostraban que mi tía era dueña de no solo la pequeña librería donde yo había trabajado, sino también del edificio entero en el que se encontraba, ubicado en lo que ahora era una de las zonas más cotizadas del centro histórico de la ciudad. Además, tenía inversiones en propiedades y acciones que valían una fortuna considerable. Estaba atónita. Mi tía siempre había vivido modestamente. Nunca había mostrado signos de ser adinerada, y sin embargo, aquí estaba yo, heredando lo que el abogado estimaba valía varios millones. «Hay una condición», continuó el abogado. «Tu tía especificó en su testamento que no debes sentirte obligada a compartir esta herencia con nadie, ni siquiera con tu esposo, a menos que tú lo desees», dijo, y cito: «Quiero que Elena tenga algo que sea completamente suyo, una seguridad que ningún hombre ni circunstancia le pueda quitar».
Cuando llegué a casa esa noche, estaba en shock. Roberto notó que algo estaba mal. ¿Cómo estuvo el funeral?, preguntó con genuina preocupación. Triste, respondí, lo cual era verdad. Pero hermoso también. Mucha gente vino a rendir homenaje a la tía Margarita. Debería haberle dicho todo en ese momento. Debería haberle contado sobre la herencia, sobre la fortuna que de repente era mía. Pero las palabras de mi tía resonaban en mi mente. Algo que sea completamente tuyo. Y por alguna razón que no podía explicar del todo, decidí no decir nada, no porque no confiara en Roberto, sino porque me gustó la idea de tener algo privado, algo mío en un matrimonio donde todo siempre había sido nuestro. En los días siguientes, me reuní nuevamente con el abogado de mi tía. Tomé la decisión de vender la librería y el edificio a una compañía de desarrollo que había estado interesada en el área. La venta me dio más dinero. Con el consejo de un planificador financiero que contraté discretamente, invertí sabiamente. Puse el dinero en una cuenta separada, a mi nombre solamente, y lo invertí en una cartera diversificada de acciones, bonos y propiedades. A lo largo de los años, esa inversión creció, y creció, y creció. Cada vez que recibía dividendos o ganancias, los reinvertía. Nunca toqué el dinero principal. Vivía con mi salario de maestra, y luego con mi pensión después de retirarme, exactamente como siempre había planeado. Roberto nunca preguntó, ¿por qué lo haría? Él estaba ocupado con su carrera, ganando bien, asegurándose de que viviéramos cómodamente. Nunca hubo necesidad de que yo contribuyera financieramente más allá de mi modesto salario que usábamos para extras y ahorros adicionales. Y yo nunca le dije, no conscientemente lo escondí, simplemente nunca surgió. Sonaba ridículo incluso en mi propia mente, pero era la verdad. 30 años habían pasado. Y Roberto no tenía idea de que su esposa, la mujer que él pensaba que dependía completamente de él financieramente, era en realidad bastante rica por derecho propio. Ahora, sentada en la oficina del abogado Martínez, escuchándolo suplicarme que tomara lo que legalmente me correspondía del divorcio, casi quise reír ante la ironía de todo. Señora Elena, estaba diciendo, por favor, al menos piénselo durante unos días más. Hable con sus hijos. No tome una decisión que podría lamentar por el resto de su vida. No voy a lamentar esto, le aseguré. Confíe en mí, señor Martínez. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Firmé todos los documentos ese día. Renuncié a la casa que Roberto y yo habíamos comprado juntos, a la mitad de sus ahorros, a cualquier reclamo sobre su pensión. Esencialmente, me fui del matrimonio sin nada, excepto mi propia ropa y objetos personales. El señor Martínez me hizo firmar múltiples documentos, confirmando que estaba haciendo esto por mi propia voluntad, completamente informada de mis derechos, y contra su consejo profesional. Firmé cada uno sin dudar. ¿Tiene al menos algún lugar donde quedarse?, preguntó finalmente, su preocupación genuina tocando mi corazón. Tengo exactamente donde necesito estar, respondí con una sonrisa que probablemente lo confundió aún más. Después de dejar su oficina, caminé varias cuadras hasta llegar a un edificio elegante en el distrito histórico. Tomé el elevador hasta el ático, el mismo ático que había comprado discretamente 5 años atrás como inversión. Era un espacio hermoso, ventanas de piso a techo, con vistas de toda la ciudad, piso de madera clara y suficiente espacio para crear la biblioteca de mis sueños. Había estado arrendándolo a precios de mercado durante años, pero el contrato de arrendamiento acababa de terminar el mes pasado. Había elegido no renovarlo, diciendo al inquilino anterior que tenía planes para el espacio. Ahora sabía cuáles eran esos planes. Este iba a ser mi nuevo hogar, un hogar que era completamente mío, pagado en su totalidad, en uno de los vecindarios más deseables de la ciudad. Me paré frente a las ventanas, mirando la ciudad extenderse ante mí. Y por primera, desde la devastadora revelación de Roberto, sentí algo parecido a la paz. No, no era solo paz. Era poder. Era libertad. Era la comprensión de que, aunque Roberto pensaba que me estaba dejando vulnerable y dependiente, la realidad era completamente diferente. Capítulo 6. La reacción a noticia de que había firmado los papeles del divorcio.
sin tomar nada, se extendió rápidamente a través de nuestra familia. Diego fue el primero en llamar, su voz mezclando confusión con preocupación. «Mamá, ¿qué hiciste?», preguntó. «Papá me llamó, completamente en shock. Dice que firmaste todo sin tomar nada. Ni la casa, ni el dinero, nada». «Es correcto», respondí calmadamente, ocupada desempacando cajas en mi nuevo ático. «¿Por qué harías eso? Mamá, tienes derechos. Después de 50 años de matrimonio, legalmente tienes derecho a la mitad de todo. Como mínimo, trabajaste duro. Sacrificaste tu propia carrera en los primeros años para cuidarnos. Mereces estar protegida. Diego, cariño, aprecio tu preocupación. De verdad, pero confía en mí cuando te digo que sé lo que estoy haciendo». «¿Cómo puedes saber lo que estás haciendo?». Su voz se elevó con frustración. «Vas a quedarte sin nada. ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a pagar tus cuentas? Tu pensión de maestra apenas cubre lo básico. Ya tengo dónde vivir», le dije. «De hecho, estoy desempacando ahora mismo». «¿Dónde? ¿Con quién estás quedándote?». «No me estoy quedando con nadie, amor. Tengo mi propio lugar». Hubo una pausa confundida. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Alquilaste algo?». «Mamá, los alquileres en esta ciudad son astronómicos. No puedes pagarlo con tu pensión». «No lo estoy alquilando, lo poseo». Otra pausa, esta más larga. «¿Qué quieres decir con que lo posees? ¿Compraste un lugar? ¿Con qué dinero?». «Es una larga historia, Diego. Una que te contaré pronto, lo prometo. Pero por ahora, solo necesito que confíes en que tu madre sabe cuidarse sola». «Mamá». «Diego», lo interrumpí gentilmente. «Te amo, aprecio que te preocupes por mí. Pero estoy bien. Mejor que bien, de hecho. Dame un poco de tiempo y todo tendrá sentido». Terminamos la llamada con él, claramente insatisfecho, pero sin saber qué más decir. Sofía llamó 20 minutos después con preocupaciones similares y le di respuestas similares. Pero la llamada que realmente estaba esperando vino esa noche. Era Roberto. «Elena», su voz sonaba tensa, confundida. «Recibí los papeles firmados de tu abogado». «¿Es esto una especie de estrategia? ¿Estás tratando de hacerme sentir culpable?». «No es una estrategia, Roberto. Es exactamente lo que parece. Estoy renunciando a cualquier reclamo sobre nuestros activos compartidos». «¿Pero por qué?». «Elena, sé que te lastimé terriblemente. Sé que soy el malo aquí. Pero no puedes simplemente irte sin nada, no es correcto. Según tu perspectiva, probablemente no respondí. Pero me siento completamente en paz con mi decisión». «¿Dónde vas a vivir?», preguntó, y pude escuchar genuina preocupación en su voz. «Ya tengo dónde vivir». «¿Con Sofía? ¿Con Diego?». «No, tengo mi propio lugar». «¿Tu propio?». «Elena, ¿qué está pasando? No entiendo nada de esto». «No necesitas entenderlo, Roberto. Solo necesitas firmar los papeles y seguir con tu vida. Con Carmen. Eso es lo que querías, ¿no?». «Sí, pero no así. No contigo yéndote sin nada, después de medio siglo juntos. Mi abogado dice que esto no tiene precedentes, que nunca ha visto a alguien renunciar a tanto voluntariamente». «Entonces será una primera vez para él», dije ligeramente. «Elena, por favor. Déjame al menos ayudarte financieramente. Puedo configurar una cuenta para ti, asegurarme de que tengas suficiente para vivir cómodamente». «No necesito tu dinero, Roberto». «¿Cómo puedes?». Se detuvo, frustrado. «Tu pensión de maestra apenas es suficiente para...». «Roberto», lo interrumpí. «Voy a colgar ahora. Firma los papeles. Sigue con tu vida. Y yo seguiré con la mía». «Espera, Elena. Hay algo que no estás diciendo, algo que no entiendo». «Hay muchas cosas que no entiendes, Roberto. Muchas cosas que nunca te tomaste el tiempo de preguntar o descubrir en 50 años. Pero eso ya no es mi problema». Colgué antes de que pudiera responder, mi mano temblando solo ligeramente. Tuve que admitir que había cierta satisfacción en su confusión, en su incapacidad de entender cómo la mujer que pensaba que conocía tan bien estaba reaccionando de maneras tan impredecibles. Los siguientes días trajeron más llamadas, más preocupaciones, más gente tratando de hacerme entrar en razón. Las amigas con las que había tenido almuerzos semanales durante años me llamaron preocupadas.
Mi hermano voló desde otra ciudad para tratar de convencerme de reconsiderar. A todos les di la misma respuesta, confianza tranquila de que sabía exactamente lo que estaba haciendo, combinada con una negativa a dar detalles. La verdad era que estaba disfrutando del misterio de todo. Después de décadas de ser vista como la esposa confiable, la madre dedicada, la maestra de literatura tranquila, había algo liberador en ser un enigma para todos los que pensaban conocerme. Pasé esas primeras semanas en mi nuevo ático arreglándolo exactamente como quería. Contraté a un diseñador de interiores, algo que nunca me había permitido hacer cuando estaba casada, porque Roberto siempre tenía opiniones fuertes sobre la decoración. Creé la biblioteca que siempre había soñado. Estantes del piso al techo, llenos de todos los libros que había coleccionado a lo largo de los años, más nuevos que compraba con el mismo abandono con el que otros podrían comprar zapatos. Un sillón de lectura de cuero suave cerca de la ventana, donde la luz natural era perfecta. Un pequeño bar con mis vinos favoritos. Arte en las paredes que me hablaba el alma. La sala principal la decoré con colores cálidos y muebles cómodos que invitaban a la conversación y la relajación. La cocina, aunque pequeña, tenía todo lo que necesitaba para preparar comidas para mí o para las ocasionales cenas que planeaba organizar. El dormitorio principal se convirtió en mi santuario personal. Una cama enorme con sábanas de algodón egipcio, colores suaves de azul y crema, y un balcón privado donde podía tomar mi café por las mañanas mientras observaba la ciudad despertar. Cada decisión, cada compra, cada elección de color era completamente mía. No había compromisos. No había que consultar con nadie más. Y esa libertad era embriagadora. 3 semanas después de firmar los papeles del divorcio, recibí una llamada de mi planificador financiero, el señor Torres, el mismo hombre que había estado gestionando mis inversiones durante 30 años. Señora Elena, dijo con su habitual profesionalismo cortés, quería informarle que el último trimestre fue excepcionalmente bueno para su cartera, con el mercado inmobiliario en auge y las acciones tecnológicas que compramos hace años multiplicándose. Su patrimonio neto ahora excede los 8 millones de pesos. 8 millones, de una herencia inicial de 2 millones hace 30 años. El poder del interés compuesto y las inversiones inteligentes. Gracias, señor Torres, respondí. Podríamos programar una reunión la próxima semana. Quiero discutir algunas cosas. Por supuesto. ¿Está pensando en hacer algunos cambios en su cartera? Más bien cambios en mi vida, dije. Y quiero asegurarme de que mis finanzas están alineadas con mis nuevos planes. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana, una sonrisa jugando en mis labios. Roberto pensaba que me había dejado vulnerable, dependiente. La sociedad esperaba que fuera una mujer mayor divorciada luchando por sobrevivir. En cambio, era una mujer de 72 años con más dinero del que podría gastar en 2 vidas, viviendo en una propiedad de lujo en el corazón de la ciudad, completamente libre para hacer exactamente lo que quisiera con el resto de mi vida. El divorcio de Roberto no me había destruido. Me había liberado. El divorcio se finalizó 6 semanas después de que firmé los papeles. Fue sorprendentemente rápido y sin conflictos. Principalmente porque no había nada que disputar. Cuando una parte había renunciado a todo, Roberto se quedó con la casa, los ahorros, su pensión completa. Yo me llevé mi ropa, algunos libros con valor sentimental y fotos de nuestros hijos y nietos. Oficialmente, en papel, parecía que él había ganado todo y yo no había ganado nada. Pero la vida tiene una manera divertida de revelar verdades ocultas con el tiempo. El primer indicio de que las cosas no iban tan bien para Roberto como él había anticipado vino aproximadamente 2 meses después de que se finalizó el divorcio. Sofía me llamó, su voz mezclando diversión con una pizca de satisfacción justificada. Mamá, necesitas escuchar esto, dijo. Hablé con papá hoy. Aparentemente, las cosas con Carmen no son exactamente el cuento de hadas que él imaginaba. Oh, respondí, manteniendo mi tono neutral, aunque mi curiosidad estaba despierta. Al parecer, Carmen tiene expectativas muy específicas sobre su estilo de vida. Quiere viajar constantemente, cenar en los restaurantes más caros, comprar ropa de diseñador. Pa está descubriendo que mantener a una mujer de 45 años con gustos costosos es muy diferente a la vida simple que tú y él tenían.
No pude evitar una pequeña sonrisa. Fascinante. Más que eso, continuó Sofía. Él mencionó que está considerando posponer su retiro porque Carmen quiere que compren un apartamento en la playa. Y eso requeriría más de lo que él había ahorrado para su jubilación. Posponer su retiro, repetí pensativamente. ¿No era todo el punto de esto que ella lo hacía sentir joven y lleno de energía? Aparentemente sentirse joven y realmente vivir como un joven con responsabilidades financieras de adulto son dos cosas muy diferentes. Sofía rió. Pero mamá, no te llamé solo para chismear sobre papá. Quiero que vengas a cenar este fin de semana. Hay algo que quiero discutir contigo. El sábado por la noche. Llegué a la casa de Sofía para encontrarnos solo a ella y su familia, sino también a Diego, su esposa, y sus hijos. Claramente, esto era más que una simple cena familiar. Después de que comimos y los nietos fueron enviados a jugar en otra habitación, Sofía y Diego intercambiaron una mirada antes de que Diego hablara. Mamá, necesitamos hablar sobre tu situación financiera. ¿Mi situación financiera? Pregunté, tomando un sorbo de vino para ocultar mi diversión. Sé que has sido independiente y orgullosa toda tu vida, continuó Diego. Pero Sofía y yo hemos estado discutiendo y queremos ayudarte. Podemos configurar una cuenta para ti. Asegurarnos de que tengas suficiente para vivir cómodamente. No queremos que te preocupes por el dinero en esta etapa de tu vida. Eso es muy dulce de su parte, dije sinceramente, pero realmente no es necesario. Mamá, Sofía se inclinó hacia adelante. Sabemos que has estado viviendo sola en ese ático. Hemos conducido por ahí. ¿Sabes cuánto cuestan los lugares en ese edificio? Los alquileres deben ser astronómicos. No puedes mantenerte con solo tu pensión de maestra. No lo estoy alquilando, dije calmadamente. Lo poseo. Ambos me miraron en silencio conmocionado. ¿Qué? Finalmente dijo Diego. ¿Cómo es posible? ¿Desde cuándo? Lo compré hace 5 años. Como inversión. ¿Con qué dinero? Preguntó Sofía, genuinamente confundida. Mamá, no estamos tratando de entrometernos. Pero tus finanzas siempre fueron modestas. La pensión de un maestro, algunos pequeños ahorros. Era el momento que había estado esperando. Cuando finalmente les contaría a mis hijos la verdad sobre algo que había mantenido privado durante 30 años. Hay algo que nunca les conté a ustedes, algo que ni siquiera su padre sabía. Comencé, y ambos se enderezaron, su atención completamente enfocada en mí. Les conté sobre la herencia de la tía Margarita, sobre los millones que había heredado y había invertido sabiamente a lo largo de 3 décadas, sobre el patrimonio que había crecido silenciosamente mientras todos asumían que era solo una maestra modesta viviendo de su salario. Cuando terminé, ambos se quedaron en silencio, procesando esta revelación. Cambiaba completamente todo lo que pensaban que sabían sobre mi situación. Espera, dijo finalmente Diego, ¿estás diciendo que has sido rica durante 30 años y nunca se lo dijiste a nadie, ni siquiera a papá? Así es. ¿Por qué? Preguntó Sofía. No lo entiendo. ¿Por qué guardarlo en secreto? Porque era mío, respondí simplemente, en un matrimonio donde todo siempre había sido compartido, donde cada decisión se hacía en conjunto. Era algo que era solo mío, y me gustaba mantenerlo así. Pero mamá, Diego sacudió su cabeza aún procesando. Papá no sabía nada durante todo este tiempo, nada. Y ahora nunca lo sabrá, a menos que ustedes elijan decírselo. Entonces, cuando firmaste esos papeles del divorcio, la comprensión comenzó a iluminar el rostro de Sofía. Cuando renunciaste a todo, ya tenía más de lo que él jamás supo que existía. Terminé. La casa, sus ahorros, su pensión, todo eso era nada comparado con lo que ya tenía. ¿Por qué pelear por migajas cuando ya tenía el pastel completo? Esto es. Diego comenzó a reír. Esto es brillante. Mamá, esto es absolutamente brillante. Mientras tanto, papá pensaba que te estaba dejando sin nada. Sofía también comenzó a reír, probablemente sintiéndose culpable, pero justificando su culpa diciendo que al menos te dejaba con algo del divorcio. Y todo el tiempo, ya era completamente independiente, asentí. Más rica que él, de hecho. ¿Cuánto? Preguntó Diego. Si no es indiscreto preguntar.
Actualmente, mi patrimonio neto es aproximadamente 8 millones. Hubo un momento de silencio atónito. 8. Sofía no pudo terminar la frase. Millones completé. Sí, mamá. Diego se levantó y vino a abrazarme. Eres mi héroe. ¿Lo sabías? Nos reímos entonces, los tres juntos, y se sintió como una liberación de toda la tensión de los últimos meses. Pero quiero dejar algo claro, dije cuando la risa se calmó. No hice esto para ser vengativa. No fue un juego de poder, o una manera de ganarle a su padre. Tomé esta decisión porque genuinamente no necesitaba nada de él, y había una cierta libertad en dejarlo ir limpiamente, sin complicaciones financieras. ¿Pero le vas a decir alguna vez?, preguntó Sofía. No veo por qué debería, respondí. Esa parte de mi vida está cerrada. Roberto hizo su elección, y yo hice la mía. Lo que él piense sobre mi situación financiera es irrelevante ahora, pero él va a descubrirlo eventualmente, señaló Diego. Esta ciudad no es tan grande. La gente habla. Alguien te va a ver, va a hacer las conexiones. Si eso sucede, que así sea. Me encogí de hombros, pero no voy a ser yo quien se lo diga. Lo que no les dije a mis hijos fue la otra razón por la que había tomado esta decisión. Era una lección que quería enseñar. No solo a Roberto, sino a cualquiera que asumiera que una mujer mayor divorciada debía estar desesperada, necesitada o disminuida. A nuestros 70 años, seguíamos siendo completas, capaces y llenas de sorpresas. La edad no significaba debilidad. El divorcio no significaba derrota. Y las suposiciones que la gente hacía sobre nosotros a menudo estaban muy equivocadas. Capítulo 8. La nueva vida. Los meses siguientes fueron algunos de los más alegres de mi vida. Por primera vez en medio siglo, no tenía que consultar con nadie sobre mis decisiones. No tenía que considerar los deseos de otra persona, o ajustar mis sueños para encajar con los de alguien más. Comencé a viajar. Lugares que siempre había querido ver, pero que Roberto nunca había estado interesado en visitar. Pasé 2 semanas en París, caminando por las mismas calles que mis autores favoritos habían caminado, sentándome en cafés y leyendo hasta que la luz se desvanecía. Fui a Tokio y me maravillé con las librerías de varios pisos. Visité pequeñas aldeas en Italia, donde el tiempo parecía haberse detenido. Cada viaje era una aventura, cada lugar un descubrimiento, y lo hacía todo a mi propio ritmo, sin prisa, sin tener que considerar el horario o las preferencias de otra persona. En casa, comencé a alojar salones literarios semanales en mi ático. Invité a antiguas colegas de mis días de enseñanza, amantes de libros que conocía de la biblioteca, a cualquiera que quisiera discutir literatura, filosofía y vida alrededor de vino y queso. Mi espacio se convirtió en un centro de conversación intelectual, risas y conexión significativa. Era exactamente el tipo de vida que siempre había soñado, pero que nunca había podido realizar completamente. Cuando mis días estaban estructurados alrededor de las necesidades y horarios de mi familia, no estaba enojada con esos años. Había amado ser madre. Había amado construir una vida con Roberto. Pero ahora, en esta nueva fase, estaba descubriendo quién era Elena por sí misma, sin los roles de esposa y madre, definiendo cada aspecto de mi existencia. También comencé a ser mentora de mujeres más jóvenes que estaban navegando transiciones de vida difíciles, divorcios, carreras profesionales, la crianza de hijos como madres solteras. Compartí mi historia con ellas, no con amargura, sino como evidencia de que los finales pueden ser comienzos, de que la independencia puede ser hermosa, de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida. Aproximadamente 6 meses después del divorcio, Sofía me llamó con noticias. «Mamá, pensé que deberías saber». Papá y Carmen terminaron. «Oh», respondí, sorprendida de sentir no satisfacción sino una especie de tristeza tranquila. «¿Qué pasó?» Según Diego, quien habló con papá, resultó que Carmen no estaba tan interesada en estar con un hombre de 70 años cuando se dio cuenta de todas las realidades que eso implicaba, las citas médicas, el ritmo de vida más lento, las limitaciones que vienen con la edad. Ella quería la fantasía de un hombre maduro y exitoso, pero no la realidad de un hombre mayor. «Qué triste para él», dije, y lo decía en serio. «¿Estás bien?», preguntó Sofía, preocupada. «Sé que a pesar de todo,
Pasaron 50 años juntos. Estoy bien, le aseguré. Puedo sentir empatía por su dolor, sin querer volver a esa vida. Esas dos cosas pueden coexistir. Unas semanas después, Roberto me llamó. Era la primera vez que habíamos hablado directamente desde que se finalizó el divorcio. Elena, su voz sonaba cansada, mayor de alguna manera. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿podríamos encontrarnos para tomar un café? Vacilé, pero finalmente acepté. Había curiosidad, lo admito. Curiosidad sobre qué posiblemente quería decir, cómo se veía después de todos estos meses. Nos encontramos en un café neutral, uno que ninguno de los dos había frecuentado antes. Cuando entré, me sorprendió verlo sentado en una mesa del rincón, viéndose más pequeño de alguna manera. El hombre que había estado tan lleno de confianza, tan seguro de que estaba tomando la decisión correcta al dejarme, ahora parecía disminuido. Gracias por venir, dijo cuando me senté. No estaba seguro de que lo harías. Tuviste 50 años de mi tiempo, respondí gentilmente. Podía darte 30 minutos más. Ordenamos café, y por un momento nos sentamos en silencio incómodo. «¿Te ves bien?», dijo finalmente. «Realmente bien. Diferente de alguna manera». «Me siento bien», respondí honestamente. «Me siento más yo misma de lo que me he sentido en años». Él asintió lentamente, removiendo su café distraídamente. «Escuché que tú y Carmen terminaron», dije. «Lo siento». «No lo sientas», suspiró. Cometí un error, Elena. Un error terrible y egoísta que destruyó 50 años de matrimonio por una fantasía que duró menos de un año. ¿Por qué querías verme, Roberto?, pregunté directamente. «No creo que sea solo para disculparte. Quiero volver», soltó. «Sé que no tengo derecho a pedirlo. Sé que te lastimé de maneras imperdonables, pero estos meses sin ti me han mostrado lo tonto que fui. Tú eras mi compañera, mi mejor amiga, mi hogar, y lo tiré todo por sentirte joven otra vez». Terminé. «Por la emoción de algo nuevo. Por una ilusión», corrigió. «Carmen no me amaba la idea de mí. O más bien, amaba lo que podía darle. Pero tú me amaste. Durante todos aquellos años cuando no teníamos nada, me amaste a través de las dificultades, los fracasos, las victorias. Eso era real. Era real, asentí. Fue muy real. Durante 50 años, fue lo más real de mi vida». «¿Entonces podemos intentarlo de nuevo?», preguntó, alcanzando mi mano a través de la mesa. Suavemente, retiré mi mano. «No, Roberto. No podemos». «¿Por qué no?». Había desesperación en su voz. «Sé que tomará tiempo reconstruir la confianza. Sé que tengo mucho de qué redimirme, pero pasamos medio siglo juntos. Eso tiene que significar algo». «Significa todo», le dije. «Esos 50 años moldearon quién soy. Me dieron 2 hijos maravillosos y preciosos nietos. Me dieron recuerdos que atesoraré para siempre. Pero también se acabaron, Roberto. No porque yo quiera castigarte, sino porque ambos necesitamos ser honestos sobre lo que realmente pasó. Cometí un error. Tomaste una decisión». Lo interrumpí gentilmente. «Una decisión que pensaste mucho. No fue un accidente o un momento de debilidad. Pasaste meses con Carmen antes de pedirme el divorcio. Tomaste una elección consciente de que la vida con ella era más atractiva que la vida conmigo. Estaba equivocado. Tal vez, pero el hecho es que me viste a mí a mis 72 años. Y decidiste que ya no era suficiente. Decidiste que querías algo más joven, más emocionante. Y aunque Carmen resultó no ser la respuesta, eso no cambia el hecho fundamental de que ya no querías estar casado conmigo. Pero ahora sí quiero. Ahora quieres la familiaridad de nuevo. Dije, quieres la comodidad de lo conocido. Después de que lo desconocido resultó ser menos maravilloso de lo que esperabas. Pero Roberto, no soy un abrigo viejo al que vuelves cuando el clima se pone frío. Soy una persona que merece a alguien que me elija. No a alguien que se conforme conmigo cuando otras opciones fallan. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Tienes razón. Por supuesto que tienes razón. He sido tan egoísta. Tan increíblemente tonto. No eres tonto, dije suavemente. Solo eres humano. Envejecer es difícil.
especialmente para los hombres que están acostumbrados a sentirse poderosos y relevantes. Puedo entender el atractivo de alguien que te hizo sentir como tu antiguo yo. Puedo entender el pánico de ver los años avanzar y querer aferrarte a la juventud de alguna manera. Entonces, ¿me entiendes? Entiendo. Pero entender no significa que quiera volver a una relación que fundamentalmente estaba rota, incluso antes de que conocieras a Carmen. Porque seamos honestos, Roberto, si nuestro matrimonio hubiera sido realmente fuerte, realmente satisfactorio para ti, Carmen nunca habría sido una tentación. Él no podía argumentar con eso. Nos sentamos en silencio por un momento, el peso de la verdad asentándose entre nosotros. ¿Qué haces ahora?, preguntó finalmente. ¿Dónde estás viviendo? Los niños no me dirán nada. Dicen que es tu privacidad compartir si eliges. Estoy viviendo bien, respondí. Tengo un lugar hermoso. Estoy viajando, conociendo nuevas personas, persiguiendo interés que no tuve tiempo de explorar completamente cuando estaba casada. Consuelo, ¿tu pensión de maestra?, preguntó, genuinamente preocupado. Elena, sé cuánto es eso. ¿No puede ser suficiente para viajar? Y... estoy bien, Roberto, más que bien, de hecho. ¿Estás viendo a alguien?, preguntó abruptamente. ¿Es por eso que no quieres intentarlo de nuevo? Me reí suavemente. No, no estoy viendo a nadie, y si lo estuviera, no sería la razón. La razón es que finalmente me encontré a mí misma después de 72 años. Finalmente descubrí quién es Elena cuando no está siendo esposa, madre, o cumpliendo las expectativas de otra persona. Y esa Elena es bastante maravillosa, resulta. Siempre fuiste maravillosa, dijo en voz baja. Entonces, deberías haberte aferrado a mí cuando me tenías. Respondí sin amargura, solo declarando un hecho. Terminamos nuestros cafés en una conversación más fácil, hablando sobre los niños, los nietos, noticias mutuas de viejos amigos. Cuando nos despedimos fuera del café, él me abrazó y lo dejé. Cuídate, Roberto, dije. Tú también, Elena. Y si alguna vez cambias de opinión, no lo haré. Lo interrumpí gentilmente. Pero te deseo lo mejor. De verdad, mientras caminaba de regreso a mi auto, me sentí ligera. Había una forma de cierre en esa conversación. Una confirmación de que había tomado la decisión correcta. ¿Roberto quería volver? No, porque hubiera descubierto repentinamente cuán maravillosa era yo, sino porque la alternativa no había funcionado. Y yo merecía más que ser el plan de respaldo de alguien. Ahora, sentada en mi ático, mientras el sol se pone sobre la ciudad, reflexiono sobre todo lo que ha sucedido en el año pasado. El divorcio que todos pensaron que me destruiría. La decisión que nadie entendió. El secreto que guardé durante 3 décadas. Mis hijos llaman regularmente. Ya no con preocupación, sino con admiración. Sofía dice que les cuento mi historia a sus amigas que están pasando por divorcios, como evidencia de que la vida puede ser hermosa después del final de un matrimonio. Diego dice que soy su inspiración para vivir auténticamente, para no conformarse con menos de lo que merezco, solo porque es familiar o cómodo. Los nietos piensan que la abuela es genial, viviendo sola en este elegante ático, viajando por el mundo, organizando fiestas de libros. Soy el tipo de mujer mayor que nunca pensaron que era posible ser independiente, aventurera, completamente dueña de mi propia vida. En cuanto a Roberto, de acuerdo con lo último que escuché, está viviendo solo en la casa que una vez compartimos. Ha pospuesto su retiro para reconstruir los ahorros que gastó tratando de impresionar a Carmen. Está saliendo ocasionalmente, pero nada serio. Mis hijos dicen que pregunta por mí a veces, que parece genuinamente arrepentido de sus elecciones. Y yo me siento compasión por él, pero no lamenta, no ira, no deseo de venganza. Solo la aceptación tranquila de que ambos necesitábamos que nuestro matrimonio terminara, aunque por razones muy diferentes. Él necesitaba aprender que la hierba no siempre es más verde, que los 20 años de una persona no son más valiosos que los 70 de otra, que el amor verdadero no se trata de emoción, sino de compromiso y asociación. Yo necesitaba aprender que podía estar sola y prosperar, que mi valor no estaba atado a ser la esposa o madre de alguien, que incluso a los 72 años,
La vida puede estar llena de nuevos comienzos y descubrimientos. La verdad es que cuando firmé esos papeles de divorcio, cuando renuncié a todo lo que legalmente era mío, todos pensaron que había perdido. Roberto probablemente pensó que había ganado. La sociedad definitivamente pensó que era una tonta. Pero yo sabía, incluso entonces, que ya había ganado. No porque tuviera dinero que Roberto desconocía, aunque eso ciertamente ayudó. No porque estuviera jugando algún tipo de juego de ajedrez estratégico para superarlo, aunque había un elemento de satisfacción en eso. Gané porque finalmente me elegí a mí misma, después de 72 años de poner a otros primero. De ser lo que otros necesitaban que fuera. De comprometer mis propios sueños por los sueños compartidos de un matrimonio. Finalmente me puse a mí misma en primer lugar, y eso, resulta, fue el movimiento más poderoso que pude haber hecho. La gente a menudo pregunta si le diré a Roberto sobre el dinero algún día, si habrá algún gran momento de revelación donde descubra que la mujer que pensó que había dejado indigente es en realidad significativamente más rica que él. Tal vez algún día se lo diré, tal vez algún día se enterará de otra manera. O tal vez nunca lo sabrá. Porque aquí está la verdad más profunda que he aprendido. Mi victoria no depende de que él sepa que perdió. Mi felicidad no requiere su arrepentimiento. Mi éxito no necesita su reconocimiento. Yo sé quién soy. Sé lo que valgo. Sé que construí una vida que me trae alegría, rodeada de personas que me eligen no por obligación o familiaridad, sino porque genuinamente quieren estar en mi presencia. Eso es la verdadera victoria, no el dinero en el banco, por útil que sea, no la satisfacción de saber que Roberto se equivocó sobre mí, sino la profunda y duradera satisfacción de finalmente vivir la vida en mis propios términos. A los 72 años, he aprendido que nunca es demasiado tarde para nuevos comienzos. Nunca es demasiado tarde para descubrirse a uno mismo. Nunca es demasiado tarde para elegir la alegría sobre la obligación, la autenticidad sobre las expectativas, el amor propio sobre la validación de otros. Así que sí, durante el divorcio, a los 72 años, decidí darle todo a mi esposo. Mi abogado me rogó que me detuviera. Mis hijos estaban horrorizados. Mis amigos pensaron que había perdido la cordura, pero yo había ganado mucho antes de entrar a esa oficina legal. Había ganado con cada inversión inteligente durante 3 décadas. Había ganado al construir una vida privada de seguridad financiera que me dio opciones que la mayoría de las mujeres en mi posición nunca tienen. Había ganado al mantener un sentido de mí misma separado de mi matrimonio, incluso cuando ese matrimonio era el centro de mi mundo. Y gané de nuevo cuando firmé esos papeles. No a pesar de renunciar a todo, sino porque renunciar a todo demostró que no lo necesitaba, que era más fuerte, más capaz, más completa de lo que nadie había imaginado. Esa es mi historia. No una historia de amargura o venganza, sino una de sabiduría, paciencia y el reconocimiento de que a veces perder parece ganar para aquellos que saben lo que realmente importa. Y lo que importa, he descubierto, no es lo que posees, sino quién eres cuando todo lo demás se ha despojado. No es cómo te ven otros, sino cómo te ves a ti mismo. No es lo que te dan las relaciones, sino lo que te das a ti mismo. Respeto, dignidad y el coraje de vivir auténticamente, sin importar tu edad. Mientras el sol desaparece completamente, me levanto de mi sillón y voy al balcón. La ciudad se ilumina debajo de mí, millones de luces representando millones de historia. Y mi historia, la de Elena a los 72 años, finalmente se está desarrollando exactamente como debería, no como víctima. No como la mujer dejada atrás, sino como alguien que entiende que los finales son solo comienzos con otro nombre. Y que la verdadera victoria viene de saber tu propio valor, independientemente de si alguien más lo reconoce. Eso es lo que nadie sabía cuando firmé esos papeles. Eso es lo que Roberto nunca entendió cuando pensó que me estaba dejando sin nada. Ya había ganado, y en las maneras que realmente importan, sigo ganando cada día.